engrandecer a su pueblo, alabarle, 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 alabad a Jehová, habitantes de la tierra, alabad al Señor, los que temen a su nombre, alabad a Jehová, habitantes de la tierra, alabad al Señor, los que temen a su nombre, alabadle porque quiso revelarnos a su Hijo, alabadle porque Cristo nos dio vida eterna, alabadle, alabadle, alabadle. Pueblos todos, batir las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batir las manos, alabad al Dios de Israel. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, palmeando nuestras manos, danzando en nuestros pies. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, alabad al Dios de Israel. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, palmeando nuestras manos, danzando en nuestros pies. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, alabad al Dios de Israel, alabad al Dios de Israel, alabad al Dios de Israel. Con esta introducción que hemos visto, vamos a iniciar nuestro culto del día de hoy, que he titulado Ejerciendo la práctica de la piedad. Ustedes ya vieron, a veces tenemos una idea equivocada de lo que es la limosna, o sea, cuando la palabra de Dios habla de la limosna, nosotros, ¿verdad?, nos hemos quedado con esa idea desde pequeños, que la limosna era lo que nosotros llevábamos a la iglesia católica, buscábamos así unas moneditas, ¿verdad?, para poder depositar cuando pasaba la pequeña charola para que nosotros diéramos esa limosna. Y pensamos de verdad que una limosna es tratar de dar muy poquito, pero lo que vamos a entender hoy que no es así. No es así. Realmente el Señor Jesucristo, hasta este momento de este discurso que Él nos ha dado, terminamos el capítulo 5 y vamos a empezar con uno de los capítulos que más me gustan. Hace un momento estaba leyendo un pasaje, porque a partir de la siguiente semana vamos a estudiar el Padre Nuestro. Pero de lo que ya hemos visto hasta aquí, el discurso del Maestro ha tenido un fuerte contenido ético. El Señor Jesucristo ha demostrado que la justicia enseñada y practicada por los escribas estaba errada, porque esa justicia iba solamente en la superficialidad de los seres humanos. Ellos, los escribas, se conformaban con una justicia externa, pero que esa justicia jamás llegaba a satisfacer a Dios. Practicaban una ética severa que exigía un cumplimiento riguroso y aparentemente costoso, pero ellos, en su intimidad con Dios, realmente eran totalmente injustos. Y a veces, hermanos, también nosotros tenemos que mirar en este espejo si somos así como estos fariseos, ¿verdad? Que a veces queremos que solamente se vea lo externo, pero no tenemos una relación íntima con Dios. Así que a pesar de sus alardes de rectitud, no tenían una auténtica hambre de justicia. Ellos se creían buenos y se creían aceptables delante de Dios, pero estaban muy lejos del reino de los cielos.
Por lo tanto, si los discípulos de Cristo aspiramos a ser realmente piadosos y entrar en el reino, tendremos que seguir un camino completamente diferente al de los fariseos. Tendremos que ser mejores que ellos. Hacer buenas obras, ¿verdad?, no es un símbolo de que nosotros tengamos una intimidad con Dios. Solo puede agradar a Dios un carácter completamente renovado. Nosotros, queridos hermanos, volvimos a nacer y estamos viviendo ahora en nuestro periodo de santificación. Este periodo de santificación va a durar toda tu vida. Por lo tanto, solo nos puede capacitar su palabra para el reino de Dios si nosotros logramos entender lo que es la justicia que llega a lo más íntimo de nuestro ser, dando a conocer no solamente nuestras acciones externas, sino también nuestros deseos, nuestras aspiraciones y nuestras motivaciones internas, lo que está dentro de ti, lo que está dentro de tu corazón. La ética de Jesús tiene que ver no solo con actos justos, sino con una manera de ser justa y piadosa. El reino de Dios no es para los meramente buenos. El reino de Dios es para los perfectos. Y te quiero decir que a lo mejor te suena como que va a ser muy inalcanzable el poder ser perfecto, pero el Señor Jesucristo terminó el capítulo 5 con estas palabras que están ahí escritas: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y esta parte, después de lo que hemos visto de las bienaventuranzas, en donde yo les hice una pregunta en varias ocasiones: si tú eres feliz. Porque si tu respuesta no es no, pues entonces realmente no estás viviendo una vida cristiana como Dios quiere. Las bienaventuranzas, Él decía: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los pacificadores. Y cada una de esas bienaventuranzas tiene que ver con algo que es para ti, que es la dicha y es la felicidad. Por eso la pregunta es: si tú no eres feliz, entonces ¿cómo es que tú estás viviendo esta vida cristiana? Cuando el Señor nos dice que debemos de ser perfectos, así como Dios es perfecto. Y aunque entiendo que es una aspiración muy elevada, tenemos que entender, hermanos, que esta perfección no viene de nosotros, no es por lo que tú puedas hacer, no se trata de ti ni se trata de mí, se trata de Dios en ti. Y eso es lo que nos puede dar esta perfección, porque sí, ciertamente es muy difícil de poder alcanzar esta aspiración de poder ser perfectos como Dios. Pero finalmente es el propósito del ser humano llegar a la estatura del varón perfecto. Dios realmente nos trajo aquí para que podamos entender que el propósito de la vida de cada uno de nosotros es llegar a la estatura del varón perfecto y ser como Cristo. Y cada una de las predicaciones que yo preparo tienen un propósito: que tú cambies tu vida, que tú transformes tu vida para que puedas crecer por lo menos un pequeño peldaño a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Por eso hoy estamos hablando de lo que es la piedad. Aquí en esta imagen que tú estás viendo, pareciera ser hay dos pequeñas pelotitas o dos círculos, y en medio ese círculo pequeño que está ahí es lo que es la palabra de Dios, ¿no? En donde finalmente esa palabra de Dios te debe de inclinar hacia un lado o hacia otro. Si la recibes, va a haber un cambio y una transformación de vida. Si no la recibes, pues simple y sencillamente o te quedas donde estás o vas a retroceder. Porque es como los fariseos, ¿no? Que se sentían buenos, pero realmente no lo eran. Se sentían justos, pero no lo eran. Así que vamos a ver lo que es la palabra de Dios. No sé si lo alcances a leer, pero si no, abre tu Biblia por favor en el capítulo 6 y vamos a leer los versículos del 1 al 4. Si alguien necesita una Biblia, levante su mano, se la podemos prestar si no trae Biblia. 6, allá Juan, es Mateo 6.
y vamos a estudiar ahorita la introducción al capítulo 6. Muy bien, vea lo que dice la palabra de Dios ahí en su Biblia. Bueno, les doy un momento para que la encuentren. Estoy en Mateo 6 y le estaremos estudiando el día de hoy los versículos del 1 al 4. Dice su palabra así: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Dice el versículo 3: mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Con este pasaje que estamos leyendo podemos ver algunas cosas importantes. Lo primero que la palabra de Dios nos dice en labios del Señor Jesucristo es: guardaos de hacer vuestra justicia. Y te quiero decir que a veces las personas confunden la palabra justicia con tratar de darle a cada quien lo que le corresponde, pero realmente el significado de esta palabra justicia es la palabra piedad. Y realmente si nosotros pudiéramos, digamos, hacer una interpretación de esta palabra más cerca de lo que significa, es: guardaos de hacer vuestra piedad, vuestra misericordia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Y dice ¿por qué? Dice: de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y esa es la parte que nosotros tenemos que tratar de entender. Mire, el discípulo de Cristo practica la generosidad, y ahí dice cómo: sin presumir. Y piensa un momento, si tú en tu generosidad, en tu benevolencia, en tu benignidad, en tu misericordia, como dice la palabra, haces sonar las trompetas cuando tú das algo. Pero aquí dice: el discípulo de Cristo practica la generosidad sin presumir. ¿Y sabes por qué debemos de ser así? Porque finalmente cada una de las cosas que nosotros tenemos ni siquiera son nuestras. Y tú has podido ver a lo largo de esta pandemia, en los más de 200,000 mexicanos o personas que vivían en este país y que han muerto, pues ninguno de ellos se llevó algo. Yo recuerdo al principio de la pandemia de una joven, ¿verdad?, que puso un mensaje en el internet porque su padre era director de uno de los bancos más importantes de Canadá. Así que ellos tenían muchísimo dinero. Pero el hombre murió y no se llevó nada. Y la niña decía: ¿de qué nos sirve tener tanto dinero si ahora mi padre ya no está con nosotros? Y ese es el punto importante, ¿no? O sea, el dinero que nosotros tenemos finalmente no es nuestro, y si Dios nos ha dado con generosidad, pues con generosidad también tenemos que dar. Por eso dice: el discípulo de Cristo practica la generosidad, practica. La pregunta es: ¿qué tanto practicas tú tu generosidad? ¿O qué tanto presumes de tu generosidad? Yo recuerdo que algunas personas, cuando estábamos construyendo este templo, se llegó a pensar de verdad que deberíamos de poner una plaquita en los salones, porque en aquella época yo era diácono de esta iglesia cuando se empezó la construcción. Entonces a los integrantes de nuestra iglesia les pedíamos que donaran, por ejemplo, el arreglo de uno de los salones, que quería decir el repellado, el piso, la electricidad, las ventanas, y costaba una cantidad, ¿no? Y nosotros poníamos, ¿verdad? Yo hacía unas figuras, ¿verdad?, para poder decir cuánto donas: una ventana completa, media ventana, un cuarto de ventana, y así, ¿no? Y algunos dijeron: pues estaría bien que pusiéramos quién donó. Pero ahora, cuando nosotros podemos estudiar esta palabra, realmente
no lo debemos de hacer. ¿Por qué razón? No, porque yo he visto en los Estados Unidos, mis hijos nacieron allá, y en los hospitales donde mi esposa tuvo a nuestros hijos, había unas sillas muy bonitas ahí, muy cómodas, unos reposets, y tenían una plaquita que decía donado por la familia fulana de tal, ¿no? Y es esa parte, ¿no?, en donde la gente quiere a veces los aplausos de lo que da, pero la palabra de Dios hoy nos está diciendo que no lo debemos hacer. Porque a veces, ay Dios, a ver si no se cambia, somos así, ¿no? Déjeme, ya se cambió. Ahí está, me encantó esta imagen. Un hombre, ¿verdad?, que está poniendo su celular para una selfie, y por un lado está, si se fijan, está dándole una ofrenda a esa gente pobre, ¿no? Y dice, pero primero una foto para el Face, ¿no? Y a veces así somos, ¿no? Queremos que la gente sepa todo lo que nosotros hacemos. Por eso hoy Dios quiere que entendamos, ¿verdad?, la forma en que nosotros damos. ¿Cuál es la manera incorrecta? Dice la palabra de Dios: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto te digo, dice, que ya tienen su recompensa. ¿Cuál va a ser su recompensa? Esa alabanza de los hombres. Esa va a ser su recompensa. Y va a ser todo lo que van a tener, porque de parte de Dios no van a recibir absolutamente nada. Así que nosotros, hermanos, tenemos que entender lo que significa la palabra limosna. Y la palabra limosna es la acción de misericordia y piedad al prójimo, de ayudar al necesitado. Y no es específicamente dinero. O sea, nosotros damos limosna no solamente con dinero, damos limosna con nuestras acciones, damos limosna con nuestras ayudas, damos limosna con poder ir con un hermano y poder orar por él cuando está pasando por una situación difícil, especialmente en este tiempo difícil que estamos viviendo. Así que la limosna no es específicamente dinero, es una actitud que Dios pone en ti para poder ayudar al prójimo. Dice Deuteronomio, no sé si gustan, acompáñenme con su Biblia, voy a leer 3 pasajes. Deuteronomio 15:7 es el primero. Deuteronomio 15:7 es parte del Pentateuco, son los primeros 5 libros de la Biblia. Deuteronomio 15:7. Dice así esta palabra, dice: cuando haya en medio de ti menesteroso, o sea, quiere decir una persona muy pobre, dice, de alguno de tus hermanos en alguno de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da. Dice aquí cuál es el mandato de Dios: no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Y este es un punto interesante, ¿no? Dice aquí: no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. O sea, ¿cuál es tu actitud cuando te piden? La vez pasada que prediqué, yo les dije, no, si te piden, da. Si te piden prestado, no les rehuses. Entonces, ¿cuál es tu actitud? Porque aquí la palabra de Dios dice que si hay algún menesteroso, si hay alguna persona en necesidad, dice que no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano. Dice el Salmo 41:1: dichoso el que piensa en el débil, dichoso, bienaventurado el que piensa en el débil y pobre, el Señor lo librará en tiempos malos. ¿Se acuerdan cuando la palabra de Dios dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia? Es porque va a llegar un momento de tu vida que a lo mejor vas a estar del otro lado, cuando la persona te está pidiendo. Tú no sabes, ninguno de nosotros sabemos qué es lo que va a pasar más adelante. Qué bueno que siempre puedas estar de este lado, de ser un dador alegre, pero tal vez Dios va a probar tu fe también cuando te pone del otro lado. Por eso dice: dichoso, bienaventurado, feliz el que piensa en el débil y pobre, el Señor lo librará en tiempos malos. Ahí está la promesa maravillosa de Dios. Si tú eres justo, si tú eres misericordioso, Dios también va a tener misericordia de ti cuando pases por un tiempo malo.
Dice: el Señor lo protegerá y le dará vida y felicidad en la tierra, y no lo abandonará al capricho de sus enemigos. El Señor le dará fuerzas en el lecho del dolor y convertirá su enfermedad en salud. Ahí está precisamente la promesa maravillosa de Dios. Y Proverbios 14:21 dice: peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado, es feliz, es dichoso. Pero hay personas que la verdad son muy miserables, desgraciadamente. Dios quiere que hoy tú puedas entender que hay que cambiar nuestra actitud acerca de lo que es la limosna. Primero, entender que la limosna no es simplemente dar dinero. A veces hay alguien que necesita una palabra de ánimo, también eso es dar limosna. Los fariseos enseñaban lo siguiente: guardar la limosna en tus almacenes te guardará la aflicción. La limosna libra de la muerte y purga todo pecado. Dar limosna te libera del infierno, ahí está mal escrito, y te hará completamente justo. El que da limosna hará restricción ante Dios por los pecados que el donante haya cometido. Así que los fariseos habían hecho del cumplimiento moral de esta práctica de dar limosna un sistema de autoglorificación. O sea, finalmente, nuevamente, ¿no?, creían que por obras, cuando la palabra de Dios dice: no es por obras para que nadie se gloríe. Finalmente ellos, ¿verdad?, trataban siempre de ver lo externo, que la gente viera cuál era su justicia, pero la palabra de Dios dice que nadie debe de saberlo, porque era una manera incorrecta. Ahí está lo que dice la palabra: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. Y dice su palabra: de cierto te digo, ya tienen su recompensa. Esa va a ser la única recompensa que van a tener. Por eso tengan cuidado cuando ustedes piden likes, ¿no? O sea, pedir un like es pedir un reconocimiento de la gente. ¿Qué sientes tú cuando te ponen muchos likes? ¿O qué sientes tú cuando no te ponen nada? Tenemos que ver nuestras actitudes, hermanos, para poder saber qué clase de personas realmente somos, con quién queremos quedar bien, con los hombres o con Dios. Finalmente, con el que tenemos que quedar bien es con Él. Ahí está tocar trompeta. El fariseo con la limosna llamaba la atención hacia sí mismo en lugar de buscar el bien para el prójimo y la gloria de Dios. Esta acción Jesús la llamó hipocresía. Por eso decía: no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, dice aquí, para ser alabados por los hombres. Y decía: de cierto ya tienen su recompensa. Pero ¿cuál es la manera correcta? La manera correcta es: mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Cuando tú hagas un bien, cuando tú des una ayuda, dice que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. ¿Qué es lo que el Señor está enseñando? El Señor enseña a no ser ostentosos, a no lucir las buenas obras, guardar silencio en toda acción piadosa. Y bueno, ahí les puse: no se lo cuentes ni a tu mejor amigo, ¿no? Porque finalmente ese es un asunto entre tú y Dios. El maestro está enseñando a dar y olvidarte inmediatamente de lo que diste. O sea, no debes de tener en mente: es que yo le di. ¿Por qué? Porque la gloria siempre debe de ser para Dios, no para nosotros. Por eso la manera correcta es: mas tú, cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna, dice aquí, en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En secreto. ¿Qué quiere decir esto de secreto? Secreto es guardar en la intimidad lo que se hace para beneficio del próximo,
prójimo, y la gloria de Dios. Eso es el secreto. El discípulo de Cristo practica la generosidad sin presumir. Así que, como discípulos de Jesucristo, debemos de ser generosos, y esta es una pregunta. Como discípulos de Jesucristo, ¿debemos ser generosos? ¿Qué es lo que busco cuando soy generoso con otros? Y sin duda que por naturaleza nos gusta ser alabados públicamente. La generosidad correcta determina quién es el discípulo de Cristo. Jesús fue el máximo ejemplo de la generosidad. Les quiero confesar algo. Finalmente, hace años, cuando yo comencé con mi ministerio de pastor, que estaba yo verde, quiero decirles que yo me sentía mal cuando después de predicar nadie se me acercaba para decirme: ay, qué buena estuvo la predicación, esa palabra me habló, qué bueno que predicó esto, parece que fue para mí. Porque no lo había entendido. Recuerden que nosotros predicamos la palabra de Dios, y la palabra de Dios debe de ser para Dios. No es para que nos exaltemos nosotros. Yo vengo aquí, queridos hermanos, con el propósito de que tú cambies tu vida, no de que me adules a mí. Yo solamente soy un siervo de Dios. Por eso, nosotros a veces tenemos que meditar en nuestras acciones. ¿Qué siente nuestro corazón cuando ve una necesidad? ¿Qué sientes tú cuando ves la necesidad de alguna otra persona? Los seres humanos tenemos esa tendencia a dar para recibir. Y así somos, ¿no? O sea, si me tratas bien, te trato bien. Si me amas, te amo. Si me tratas mal, te trato mal. Si me das, te doy. Por eso la pregunta es: ¿qué siente nuestro corazón cuando ve una necesidad? ¿Qué pasa cuando alguien de tu familia más cercana, tú estás viendo que está pasando por una situación difícil y te pide ayuda? ¿Qué siente tu corazón? ¿De qué manera reaccionas ante eso? Porque cada uno de nosotros, hermanos, no debemos de dar con la intención de recibir. Practicar la generosidad comienza con nuestra familia más cercana. Porque a veces también tenemos que entender que sí, tenemos un reglamento aquí en nuestra iglesia que nos decía que no debería la gente de venir a vender allá abajo. Pero cuando nosotros podemos ver este pasaje que estamos analizando hoy, ¿cuál es la actitud que tú tomas cuando un hermano de nuestra iglesia te está ofreciendo algo en venta? ¿Lo juzgas? ¿Lo criticas? ¿O realmente te das cuenta que es un trabajo que la persona está realizando para poder vivir y para poder sostener a su familia? Porque a veces somos como los fariseos, juzgamos y criticamos. Y no nos damos cuenta, hermanos, que todos tenemos necesidad de poder tratar de salir adelante, de poder trabajar, de poder llevar un ingreso para nuestra familia. No se trata de cuánto damos, sino se trata de con cuánto amor lo damos. Y bueno, ahí está un ejemplo de la viuda pobre. No les voy a predicar este pasaje, pero había una mujer, dice que el Señor Jesucristo estaba ahí junto al alfolí mirando cómo las personas daban sus ofrendas y diezmaban. Y dice la palabra de Dios en el libro de Lucas que muchas personas daban mucho, pero que daban de lo que les sobraba. ¿Sí? Pero se acercó una viuda pobre. Y esa viuda traía 2 blancas, en aquella época el equivalente a 5 pesos. Y ella era todo lo que tenía, no tenía nada más, solamente 2 blancas era su capital. ¿Y saben qué hizo? Lo dio todo. Así que el Señor Jesucristo dijo: hoy, ¿verdad? Este alfolí ha recibido la ofrenda más grande de todas las que se han recibido, porque todos dan de lo que les sobra, pero esta mujer dio su sustento. Y a veces, hermanos, a mí me costaba mucho trabajo poder entender lo que es la ofrenda de fe. Es cuando nosotros damos, ¿verdad? Sabiendo que
quien nos va a proveer es Dios. O sea, finalmente, como lo vimos la vez pasada, si te piden, da. O sea, la pregunta es por qué hay personas que les cuesta tanto trabajo desprenderse de las cosas materiales, como si nos fuéramos a llevar algo al otro lado. Diezmo, primicia, ofrenda, no importa el nombre, lo que importa es la actitud correcta con la que tú das. La práctica de la piedad tiene como objetivo al prójimo de una manera desinteresada. El verdadero creyente debe mantenerse alerta para no caer en hipocresía. Se trata de buscar la gloria del Padre, no la gloria personal, no la gloria nuestra. Debemos renunciar a toda motivación oscura o dudosa, a toda clase de ostentación en el ministerio, a todo motivo de jactancia, a toda búsqueda de los aplausos humanos, y debemos entender que Dios desea la verdad en lo más íntimo de tu corazón. Dice el Salmo 51, 6: He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Ese es Dios. Por eso cuando nosotros oramos decimos: si tú vas a orar, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Esa es la verdadera recompensa que Dios nos puede dar. Para poder resumir, la vida piadosa se puede entender y practicar en dos maneras: una piedad de cara a los hombres y una piedad de cara a Dios. En el primer caso, las prácticas religiosas pareciera que se convierten en obras de teatro, en donde la gente busca realmente el aplauso por cada una de las obras piadosas que ellos hacen. Pero el Señor dijo: ¿sabes qué? O sea, esos aplausos, porque todo eso que dio, ¿verdad?, ya tiene su recompensa. Ahí está. Pero en el segundo caso es la motivación de vivir conforme a la palabra de Dios en integridad y sencillez de corazón, deseando dos cosas: la gloria de Dios y el bien del prójimo. Ese es el punto, y ese es donde quiero concluir esta predicación, en donde cada uno de nosotros tenemos que entender que debemos de quitar esa motivación egocéntrica y todo deseo de reconocimiento del ser humano. Las recompensas, queridos hermanos, vienen de Dios. Y Él es el único que nos puede recompensar. Así que ojalá que en esto que hemos visto, ¿verdad?, tú puedas entender con claridad lo que es la limosna. Y ya te dije, la limosna no es buscar la moneda más pequeñita para poderla depositar. Que hay personas que a veces esa es su actitud. Buscan el billete más pequeño, la moneda más pequeña para devolverle a Dios, cuando Dios nos ha dado absolutamente todo lo que tenemos. Así que yo espero que de verdad esto que es una predicación doctrinal puedas entenderla con claridad y puedas cambiar tu actitud. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Bendito Padre Celestial, Señor, alabamos y glorificamos tu nombre en esta hermosa mañana que nos has regalado. Gracias por la vida y gracias porque podemos escuchar tu palabra, porque es palabra de vida para nosotros, Señor. Gracias porque tú nos haces entender, Señor, lo que es la ofrenda y la actitud que nosotros debemos de tener para poder ayudar a las personas necesitadas, Padre bendito. Yo te ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos, especialmente por todos aquellos que son dadores alegres, que tú les sigas prosperando. Que ellos puedan entender, Señor, que su actitud ha sido la actitud correcta para devolverte a ti, Señor, un poco de lo mucho que nos das. Pero también te pido por aquellos, Padre, que están pasando por situaciones económicas difíciles, que ellos puedan ver el ejemplo de la viuda, Señor. Porque yo entiendo, Padre, que no hay ninguna persona que diga no tengo para devolverle algo a Dios. Dios no te pide las grandes cantidades, Dios te pide una actitud correcta delante de Él. Dios te dice: yo te he dado todo lo que tienes. Devuélveme un poco para que podamos tú y yo tener una relación personal. Devuélveme un poco para que tú sepas que si traes tu ofrenda y hay alguien que tiene algo en contra de ti, primero vayas y te reconcilies con él,
porque la ofrenda que a mí me agrada es una ofrenda que viene de un corazón limpio, de personas que tienen manos limpias. Ayúdanos, Padre, a entender esto, que cada una de las personas que hoy están aquí puedan abrir corazones generosos con una actitud correcta para poder dar al necesitado, para poder dar a nuestros hermanos que pasan por situaciones difíciles. Ayúdanos a ser generosos, Padre bendito, con los demás, y ayúdanos a poder entender, Señor, que con quien debemos de quedar bien es contigo. La recompensa que nosotros debemos de buscar es la tuya, Señor. Esas riquezas en los cielos, que aquí no las podemos ver, pero que sabemos, Padre, que tú tienes un galardón para cada uno de nosotros cuando estemos contigo ahí en el cielo. Gracias por tu palabra. Bendice a mis hermanos, Señor, y bendice tu palabra en el corazón de cada una de las personas que han escuchado esta predicación. Oramos a ti en el bendito nombre de nuestro Señor, de nuestro Salvador, de nuestro Redentor, de Jesús el Cristo. Amén.